Saludamos en Guayaquil a Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio. Buenos días. Tengo un comunicado de la Cámara de Comercio que dice que ciertos funcionarios públicos han declarado que el gobierno analiza subir aranceles a 400 bienes de consumo. ¿Qué funcionarios? Buenos días. Buenos días, Milton. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, mira, el comercio es un área fundamental para que los países salgan adelante. Si el comercio está bien, al gobierno le va a ir bien. Si el comercio le va mal, al gobierno le va a ir igual. Y en este sentido, lo que más ha golpeado al comercio en los últimos años han sido los impuestos, la tramitología, en concreto, las salvaguardias. Ahora, en este año, en las últimas semanas, se especula, se dice de que se pudieran subir ciertos techos de aranceles. Nosotros lo que decimos es que si se suben los techos de los aranceles, se vuelve a mandar al comercio al piso. Y por eso nosotros estamos a favor de la libertad de comercio, de que no es necesario subir los aranceles. Al día de hoy, el Ecuador tiene más del doble de aranceles promedio que nuestros vecinos, que Chile, que Colombia, que Perú. Más del doble, ya como están las cosas. No es necesario subir los aranceles. Si se suben los aranceles sería únicamente por un mal diagnóstico, por una mala comprensión de cuáles son los problemas estructurales de la economía. No vendría a resolver ningún problema de fondo. El problema de fondo es el déficit fiscal. Ecuador, si resuelve su déficit fiscal, va a resolver muchos de sus problemas económicos y ahí es donde hay que apuntar todos los cañones. 4.700 millones de dólares de déficit fiscal es lo que proyecta el gobierno para este segundo semestre del año en la Proforma 2017. ¿Es una cifra que usted la ve como conservadora, como posible? Mira, lo primero que hay que decir es que se han presentado una suerte de lineamientos en la Proforma. Hay que esperar el documento con los detalles, pero sobre lo que ya se tiene, dos cosas. Lo primero, se presenta una Proforma, un presupuesto con cifras en rojo. No, esto es como que si estuvieras en el colegio, pues ya estás diciendo que te vas a quedar de año. Estás presentando una proforma en rojo, con un gran déficit fiscal, primera cosa. Y segunda cosa, luego cuando se proyectan los ingresos fiscales, concretamente los tributarios, aparentemente estarían ligeramente superiores a los que ya se habían proyectado antes. Es decir, podríamos pensar de que o va a haber más eficiencia en la recaudación, que eso es siempre positivo, o van a aumentar impuestos, y eso sería negativo. Nosotros pensamos que cuando una economía está en crisis y la gente que nos está escuchando pues no le sobra la plata en este momento en el bolsillo, este es el peor momento para que un gobierno pretenda meterle otra vez la mano en el bolsillo a la gente. En síntesis, la posición... Pero el presidente sí, la posición de la Cámara... La posición de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre este tema en específico es muy clara. Si el gobierno aprieta la correa del gasto público, sí puede aliviarle el bolsillo al ciudadano. Lo que necesitamos es que ellos hagan el sacrificio, que ellos se ajusten el cinturón y que de esa manera le alivien el bolsillo, nos alivien el bolsillo a toda la ciudadanía, porque el dinero siempre está mejor invertido en el sector privado que en el sector público, donde a veces se despilfarra y otras veces hay hasta casos de corrupción. Pero el presidente Moreno ha dicho que no va a haber ningún tipo de ajuste, ningún tipo de paquetazo, que pese a las cifras en rojo, como usted dice, el país tiene la posibilidad de salir adelante sin tomar medidas traumáticas. Así es, no hay necesidad de paquetazos. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo todos. No hay necesidad de ningún tipo de paquetazo. Y paquetazo es subirle impuestos a la ciudadanía. Paquetazo es cambiarte las reglas del juego a cada rato, meterte más tramitología o subirte impuestos que tengan cualquier otro nombre, pero que al final del día le cuesten al ciudadano común y corriente. Entonces, sí estamos de acuerdo con eso. Ecuador sí tiene salida, no es necesario ningún paquetazo, pero es importante que ya esas políticas públicas se conozcan. Y nosotros en concreto proponemos bajar impuestos, ¿como cuáles? El anticipo del impuesto a la renta, que a las inversiones ahuyenta. Ahí nosotros en su lugar proponemos una fórmula muy sencilla, que es renta ganada, renta pagada. También proponemos eliminar otros impuestos, como por ejemplo el impuesto a las transacciones de acciones, a la compra y venta de acciones, que también no incentivan la inversión, o también eliminar el impuesto a la salida de divisas que tanto daño le hace a lo que más falta le hace al Ecuador, que es la inversión. Ese impuesto, el ISD, el impuesto a la salida de divisas que usted menciona, es muy importante porque parece que se convierte en un impuesto que prohíbe el ingreso de divisas. Y el presidente Moreno, dentro de sus planes, ha mencionado que lo que va a promover es un plan para repatriar los capitales. Habiendo un ISD, repatriar capitales, ¿no se vuelve más complicado?
claro, o sea, hay que hacer cosas que sean coherentes y con lo que la gente necesita y la gente quiere. La gente lo que quiere son reglas claras, que las cosas no cambien a cada rato. Quieren que el Ecuador sea un país más económico. Ecuador es un país dolarizado carísimo por cortesía de los impuestos, las salvaguardias, cupos, cuotas, restricciones técnicas y un prolongado, etcétera. Entonces, eso es el pasado y eso hay que irlo dejando atrás. Ecuador tiene que convertirse en un país más económico, digamos, más barato para producir, y eso se logra cuando se eliminan impuestos. Eliminar el ISD es importantísimo para abaratar el Ecuador. Recordemos que eso es un impuesto, como todos los impuestos, que en última instancia lo termina pagando la gente común y corriente, lo terminamos pagando todos. Por eso nosotros proponemos, por un lado, el ABC del comercio, que tiene que ver con bajar impuestos, con abrir mercados, y vemos con buenos ojos que ahora sí se está escuchando al comercio y se va a impulsar un acuerdo de comercio con nuestro mayor socio comercial, como siempre debió haber sido, con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es positivo y eso cuenta con todo nuestro apoyo. Eso le hace sentido al Ecuador. Necesitamos más de ese tipo de cosas. Por ejemplo, insertarnos en la Alianza del Pacífico y abrir cuantos nuevos mercados podamos, pero primero lo primero, concretar un acuerdo de comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es muy positivo. Entonces, el ABC del comercio, que nosotros hemos venido repitiendo como mantra, abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza. Y se crea confianza cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, se han dado mensajes positivos, necesitamos que se concreten en acciones positivas. Y hoy lo que hay que hacer es presentar un presupuesto que no implique mayores impuestos al ciudadano, sino bajar los impuestos. ¿Cuáles? Empecemos por el anticipo del impuesto a la renta, que ahuyenta las inversiones. Muchas gracias por su punto de vista sobre el tema económico.